Comenzamos con la práctica de JDBC y para ello vamos a hacer una actividad en la que vamos a implementar operaciones CRUD con este tipo de estructura JDBC usando Maven. El objetivo de este trabajo va a ser desarrollar una aplicación Java que realiza operaciones CRUD, create, read, update y delete, que son las operaciones más básicas que se puede hacer en una base de datos utilizando JDBC. Para interactuar con la base de datos MSQL, que es la que vamos a utilizar nosotros. Utilizaremos Maven para gestionar las dependencias. Ten en cuenta, y ahora explicaré, que Maven nos facilita el poder obtener las dependencias que necesitamos. Entre ellas ya veréis que requerimos sobre todo el conector MSQL, el driver, que tiene las clases específicas que hemos explicado en la práctica, digo en la teoría. Así que trabajaremos directamente con ese tipo de características. El contexto en sí de esta actividad, pues podemos decir lo siguiente. Fijaros, imaginemos que estamos desarrollando una aplicación para gestionar una lista de contactos. Cada contacto, como es habitual, tendrá su ID, el nombre, el teléfono y el correo electrónico. La tarea nuestra, ¿cuál va a ser? Crear una aplicación en Java que nos permita, por una parte, crear un nuevo contacto en la base de datos, leer todos los contactos existentes, ¿no? Actualizar la información de un contacto y, por supuesto, eliminar un contacto. Requisitos previos que vamos a necesitar. Por supuesto, tenemos que tener instalado MySQL y en funcionamiento. Para ello, tener en cuenta que ahora veremos cómo trabajamos. Vamos a trabajar con SAM. Lo tengo instalado. Por supuesto que vosotros tengáis instalado SAM, pues bueno, pues vais a la página oficial y descargáis el programita. Este programita SAM, que tenemos el panel aquí, es el cliente, la aplicación cliente para conectarnos con la base de datos. Cuando nosotros trabajemos con él, si nosotros nos vamos ahora aquí, por ejemplo, fijaros, me voy aquí directamente y pongo SAM, download. Ya nos sale nuestro correspondiente aplicación cliente. Ten en cuenta que este lleva todo. Incluye la base de datos, incluye también soporte para programación en PHP y también todo lo que necesitamos. Y la aplicación cliente que hemos visto, que es la que he visualizado yo ahora con el panel de control para poder trabajar con él. Así que lo único que tenemos que hacer es descargarla. Ten en cuenta que es un programa al uso para Windows en el caso nuestro o para el caso de Mac, pues tenéis aquí todas las características, versión correspondiente de SAM para Linux o para sistema operativo Mac. Así que tenéis aquí todos. Simplemente descargar el correspondiente binario y simplemente nosotros es hacer la instalación que habitualmente se hace en cualquier sistema operativo. Arrancamos el ejecutable, nos va saliendo las ventanas pertinentes y nos descargará y configurará este tipo de entorno dentro de nuestro sistema operativo. Así que lo importante ahora es que sepáis que vamos a trabajar con este tipo de entorno. Y ahora veremos que este tipo de entorno SAM, pues lo único que tenemos que hacer es, por una parte, activar directamente. Aquí fijaros, en el caso nuestro, cuando abréis directamente el panel, simplemente nosotros, que es una aplicación cliente, acordaros, que se conecta con la base de datos, simplemente nosotros conectamos el servidor Apache necesario para la conexión de nuestro programa que vamos a hacer en Java para que se conecte con la base de datos. Necesitamos un servidor y este servidor es el que nos garantiza SAM para podernos conectar. Por eso la URL, acordaros que teníamos nosotros, que dijimos para la conexión en la teoría. Y luego también conectar el servidor a la base de datos. Así que aquí le damos a Start y ya tenemos conectados los dos servidores. Aunque el prioritario, el más importante, puesto que se puede hacer ese tipo de conexión con el servidor de MSQL y omitir Apache, pues tener en cuenta que Apache se puede omitir en un momento dado porque tampoco es necesario.
Ten en cuenta que Apache es un servidor web que si estamos nosotros programando para entornos web, pues sí, haría falta. Si no, si directamente con MSQL sería necesario. Pero bueno, si queremos ya, podemos colocar. Bien, pues ahora tenemos ese tipo de entorno. Ahora veremos que nosotros, para poder acceder a la base de datos y poder trabajar con ella, tenemos que ir, y eso sí es importante, por eso Apache necesitamos ahora el servidor web tenerlo activo, porque ahora yo quiero entrar y administrar mi base de datos. Y para administrar la base de datos necesito yo el servidor Apache, y cuando dé a este tipo de botón admin saldrá una aplicación cliente que tenemos de SAM que se comunica con nuestra base de datos y poder operar ahí, hacer nuestras tablas, nuestras bases de datos y todo tipo de operaciones que tengamos que hacer internamente dentro de nuestra base de datos. Tener en cuenta que la base de MSQL es un binario, no podemos operar con él porque son realmente un archivo donde almacenan información. Tenemos que tener una aplicación cliente, una aplicación hecha, que en el caso nuestro que vamos a ver ahora es PHP-MyAdmin, que es una aplicación cliente que está programada con PHP para poder nosotros hacer las operaciones de tablas y poderlas guardar en nuestra base de datos, puesto que ya tengo que acordaros que nuestra base de datos es un programa que el único que lo entiende es el ordenador, el sistema operativo, no nosotros. Aquí tenemos el servidor Apache. Este es el servidor que nos va a servir nosotros para poder nosotros trabajar en el entorno desarrollo web. Incluso fijaros, yo podría acceder aquí directamente a PHP-MyAdmin, que es una de las particularidades que tiene este tipo de entorno en el que tengo la base de datos, el programa cliente para poder manipular la base de datos. Si pulso aquí, directamente accedo. Y otra opción sería la siguiente: ir directamente por el botón de nuestro servidor MSQL, que sería aquí. Aquí le di admin y automáticamente, bueno, en el caso mío, acordaros que yo tengo que poner puerto 80, 8080, porque si no me da problemas, 8080, y ya accedería directamente a la aplicación cliente donde yo puedo ya manipular cualquier tipo de operación que yo quiera hacer o crear, eliminar o cualquier tipo de operación que quiero hacer en mi base de datos. Bien, por lo demás, pues el resto de requisitos que necesitamos, como ya sabéis, es la SDK de Java, que eso ya tenemos instalado, como es habitual cuando empezamos a programar en Java, ya hacemos ese tipo de operativas de descarga el binario en este caso, de la SDK y la máquina virtual específica de Java, etc. Y el ID, por supuesto, que vamos a trabajar con Visual Studio o el que vosotros queráis, que sea vuestro favorito. Eclipse, NetBeans, etc. Tenéis instalado Maven, es importante, que es una herramienta de gestión de proyectos que se encarga sobre todo de gestionar las dependencias. Así que los que no tengáis directamente Maven, nosotros nos vamos aquí a Maven, Maven Download. Y aquí tenéis Maven Apache Download. Así que la misma operativa. Un software más, un binario que tenemos que descargar y directamente ya lo configuramos dentro del sistema operativo para poder trabajar. Omito directamente hacer estas operaciones porque si no, ya de por sí va a ser largo el vídeo, pues más sobre todo si empezamos a configurar entornos para poder trabajar. Así que simplemente vosotros venís aquí a Apache y cogéis directamente el binario que corresponde a vuestro sistema operativo y lo configuráis y ya está. Hacéis la variable de entorno para poder trabajar a nivel global dentro del sistema operativo y ya está. Bien, pues ahora vamos a ver cómo creamos el proyecto. Maven. Así que vamos a preparar ya nuestro entorno de proyecto. En el caso de Visual Studio, pues simplemente acordaros, tendríamos que hacerlo primero, ir a extensiones, aquí, preparar las extensiones de Maven, y automáticamente seleccionar, fijaros aquí que yo tengo alguna, Maven for Java, tengo también Maven Dependencies, Maven Pack for Java, extensión Pack for Java, también, y ya está. Con esta sería suficiente. Así que Maven for Java sería suficiente con esta extensión.
ya podremos preparar, nos autoconfigura ya el entorno dentro de nuestro IDE para poder luego ahora hacer los proyectos Maven. Así que ya tendremos. Por otra parte, vamos a empezar, en el caso mío, voy a preparar ya el proyecto, sería Control-Shift-P, y aquí Create Maven, Create Java Project. Aquí fijaros que nos da distintas alternativas, si queremos trabajar con Gradle, con Maven, con Spring Boot, etcétera. Pues bueno, aquí sí me interesa poner Create Maven from Architect. Y aquí le pongo No Architect, sencillamente. No voy a buscar enrevesarme una arquitectura de Maven porque hay muchísimas. Fijaros aquí en cantidad de arquitectura que me da. La más básica, No Architect sería un proyecto directamente Maven, el más básico. Además lo pone aquí, Create Basic, Maven, Project. Así que damos aquí. ¿Cómo queremos llamarle al proyecto? Pues eso, acordaros que los proyectos de Java pues siempre se suelen poner el nombre corporativo de la empresa que ha desarrollado el software. En este caso sería pues el dominio específico que tiene la empresa. Así que en el caso nuestro podemos crear aquí un proyecto, vamos a ver, por ejemplo, sí, ejemplo con código data, por ejemplo, que es mi dominio empresarial que tengo yo. Así que con código data. Y ya con esto le ponemos demo, qué queremos ponerle, qué tipo de artifaz sería el nombre del proyecto. Acordaros, ese sería el entorno, el paquete. Acordaros, el com.código data sería, podemos definirlo como el paquete, ¿no?, principal en el que nosotros vamos a estructurar nuestra aplicación. Y ahora, pues, la ID artifaz sería el nombre del proyecto. Podría ser, ¿cómo le podemos llamar? En el caso nuestro, artifaz ID, gestor, contactos, por ejemplo. Gestor, contactos. Este nos podría poner. Vale. Y la versión, pues ya por defecto nos pone la versión que va a ser la 1.0, Snapshot. Así que ahora buscamos un sitio donde poder ubicar nosotros el proyecto. Así que le vamos a colocar aquí, le decimos que en download y ya tenemos preparado el gestión. Bien. Aquí lo tenemos. Así que vamos a abrirlo. Nos dice que ya está creado, como veis, así que lo abrimos. Vale, lo he preparado ya. Pero ahora tenemos un problema porque aquí me ha abierto download entero y yo no quiero toda la carpeta entera. Quiero tener solo el proyecto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Nos vamos a ir directamente ahora a descargas. Nos vamos a ir a gestor de contactos y arrastramos. En el caso de Visual Studio, arrastrando ya me da únicamente el proyecto, no la carpeta de download. Que yo no quiero toda la carpeta de download con todas las cantidades de carpetas y archivos que tenemos. Así que ya tenemos preparado. Ahora simplemente ya, fijaros que nos ha creado el proyecto. Tenemos src, como ocurre en Java, tenemos el main, tenemos el Java. Dentro de Java tenemos nuestro clase principal que nos ha creado, recurso, acordaros también tenemos, y luego el text. Fijaros que el text Java no tiene nada, porque es muy básico. Si no, tendríamos aquí duplicado la misma arquitectura del proyecto, pero para hacer un tipo de testing, etcétera, que podemos crear nosotros. De momento aquí no tenemos nada, porque es muy básico y no vamos a hacer un megaproyecto modelo. Y luego tenemos un archivo importante que es el pon.xml. Este es donde vamos a crear las dependencias y vamos a ver cómo las agregamos. En el caso nuestro, por ejemplo, tener en cuenta que el archivo pon es importante porque es donde vamos a definir todas las dependencias del proyecto que hemos comentado, ¿no? Para conectar la aplicación que vamos a hacer nosotros de Java con la base de datos SQL, vamos a necesitar agregar el driver JDBC de MySQL como dependencia. ¿Cómo hacemos esto? Me diréis. Pues vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver nosotros el repositorio de Maven para que veáis la cantidad de dependencias que podemos trabajar. Para ello vamos a irnos a, si queréis aquí mismo, a navegador, y voy a poner aquí
Maven repository, ¿no? Si ponemos esto, fijaros, vamos a acceder al entorno de Maven y aquí tenemos multitud de importación de clases y, bueno, de todo un poco. Fijaros aquí la cantidad de lenguajes de programación que tenemos aquí en Maven. No solo tener en cuenta que es solo para Java, tenemos para todo. Librerías, para sitios web, para XML, etcétera, colecciones. Bueno, tenemos aquí de todo. Así que si ponemos aquí, por ejemplo, para IM, por ejemplo, fijaros, si queremos trabajar con otro conector que sea de otra base de datos, aquí tenemos de todo. Pero si vamos a EMISQL, pues aquí tendremos ya, fijaros, dos conectores. Estos dos conectores, pues uno de los dos, el que nosotros queramos. El que más habitual, si os fijáis, el que más se está utilizando es este que veis aquí, MSQL Connector Java. Ten en cuenta que muchas veces puede dar errores este tipo de programitas o software que vamos a descargar de este tipo de servidor. Ten en cuenta que este tipo de plataforma o servidor, aquí tienen todo tipo de conectores. Ten en cuenta que todo tipo de conectores que vamos a ver nosotros o cualquier tipo de software, pues nosotros lo que hace nuestro programa Java es, cuando arranca, se conecta con este tipo de plataforma y descarga automáticamente el archivo jar que corresponde. El jar, archivo jar, explico lo que es. El archivo jar es un programa como el que vamos a hacer nosotros, que es ejecutable. Nosotros, nuestro programa que vamos a hacer ahora, Operación Cruz, podemos hacer un jar y que el usuario pueda ejecutar el programa y puede utilizarlo, sin tener que enviarle el código fuente, que tenga que meterlo en un editor de texto en un IDE como el que tenemos nosotros y que arranque con el mismo IDE, sino que directamente en el sistema operativo lo arranca. Así que tenemos varios. Si vamos aquí, que este es el que más lo está utilizando los usuarios, que son 7.767 descargas y 773 tiene este, se supone que este es el más fiable. Así que vamos a verlo. La versión más moderna es esta que veis aquí, la 8.033. Tenemos muchas más, depende de las necesidades que tenemos, pues nos lo explica. Bien, si vamos a la última, que es la 8.033, nosotros aquí tenemos ya este tipo de código en archivo XML. Este es el que tenemos que copiar ahora nosotros en el pone XML para cuando arranque el programa va a ir a este archivo XML, pone XML y automáticamente va a ir a este tipo de plataforma, va a descargar el archivo correspondiente que es este, que acordaros que es una clase que tiene muchos componentes, como hemos visto en la teoría, y que tiene ese tipo de instrucciones que hemos visto. El del prepárame statement, el statement, el result set, todo tipo de condiciones vienen en base a este tipo de conector, que es el que hace realmente que podamos nosotros conectarnos con la base de datos. Así que tenemos aquí. Pero antes, bueno, podemos hacer que copiar, control C, copiamos este tipo de código que veis aquí y nos vamos a ir a nuestro pone XML. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de la versión, en NatPod, aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Poner directamente las dependencias. Y eso lo podemos hacer después de las properties. Por ejemplo, aquí también se podría hacer indistintamente. Pero si queremos nosotros, podemos aquí a poner dependencias o property y la versión correspondiente. Así que vamos a empezar a trabajar. Vamos a poner dependencies aquí. Dependencies barra dependencies, perfecto. Fijaros que aquí ya tenemos estructurado el XML y dentro de este tipo de etiqueta dependencies es donde vamos a colocar nosotros aquí dependency, que es esta que tenemos aquí, que es la que necesitamos nosotros. Ahí va. A ver, vale, perfecto. Vamos a meterla dentro. Pero ten en cuenta que esta es una subetiqueta de dependencies, así que la ponemos aquí. Lo intentamos bien para que tenerlo bien organizado, el código, así que vamos a intentarlo bien y ya tendríamos preparada lo que necesitamos. Luego veremos
En Spring Boot, en JPA, que necesitamos más dependencias que esto. Necesitamos Hibernate y todo tipo de dependencias que ya la veremos más adelante. Pero de momento ya tenemos en este caso el conector que necesitamos. Y ya está todo preparado. Control S para guardarlo. Me dice que efectivamente surjan cambios y ya lo tenemos preparado. Con esto tener en cuenta que ya tenemos nuestro conector. Así que lo único que tenemos que hacer ahora es, empezar a preparar ya, ni más ni menos que nuestra base de datos y tabla. Así que nos vamos a ir ahora a Apache PMI que lo tenemos por aquí. Y aquí vamos a empezar a crearlo. Tenemos a gestionar una base de datos, así que incluso lo podemos hacer desde SQL. Nos vamos aquí a SQL y ponemos create data base. Tenemos aquí gestión contactos, punto y coma, y luego nos ponemos use, nos posicionamos en gestión, contactos, y luego creamos la tabla. Create table, contactos, le colocamos ahora los paréntesis y aquí le colocamos id, le ponemos int, le colocamos auto increment, primary, ok, y ahora le ponemos coma, nombre, en minúscula, nombre, varchar, le vamos a colocar aquí de 100, por ejemplo, caracteres, not null. Le vamos a colocar aquí también, hemos dicho teléfono. Va a ser también varchar, ¿no? Varchar. Le vamos a colocar aquí, por ejemplo, 15 caracteres, not null. Y ahora tenemos email, ¿no? Email, varchar. Le colocamos aquí 100, por ejemplo. Caracteres también, not null. Con lo cual ya tenemos preparada nuestra creación y consulta. Así que ahora lo único que nos queda, ya teniendo todo, vamos a crear la database. Acordaros aquí, gestión de contactos, nos posicionamos con use en gestión de contactos en la base de datos y luego ya creamos este tipo de tabla que necesitamos. Así que aquí ahora simplemente lo único sería continuar. Si damos aquí a continuar, nos va a gestionar todo tipo de instrucciones que le hemos dado. Fijaros, ya nos ha creado todo. Así que gestión de contratos tenemos que tenerla por aquí. Que veis aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos todas las bases de datos que tenemos y contactos. Y aquí fijaros cómo tenemos contactos. No tenemos nada de información porque todavía no hemos metido datos, pero lo meteremos luego en el programa. Así que esta es la fase de la creación de la base de datos. Ahora vamos a empezar ya con lo que es el programa en sí de Java, porque ya tenemos todo lo accesorio y ahora queda lo principal, que es nuestro programita. Así que ya programar. Lo primero que tenemos que hacer es crear la conexión.
Así que vamos a nosotros a hacer una clase. Vamos a colocarnos aquí. New Class. Y le vamos a llamar conexión DB. Vamos a ponerlo bien. BD. ¿Vale? Bien. Ya tenemos en el paquete metida. Ahora simplemente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a codificar. Lo importante de la conexión, como vimos en la teoría, es importar, ¿no? Las clases que necesitamos. Java.sql connection. Tendríamos import java.sql. Fijaros, ¿os suena? Driver manager, que está aquí. Ya suena la teoría, ¿eh? Y import, y vamos a colocar java.sql. SQL excepción. SQL excepción. Fijaros qué ocurre, ¿no? Aquí tenemos, si os fijáis, Driver Manager. ¿Os suena Driver Manager? Esta es la clase que vamos nosotros a, cuando arranque el programa, el pone XML obtendrá. Para poder hacer la correspondiente conexión y interacción con la base de datos. Así que ya tenemos las importaciones. Y ahora simplemente vamos a poner private static final. Vamos a preparar ahora string y colocamos URL. Y le colocamos aquí igual a JDBC, los puntos MySQL, dos puntos, // localhost, dos puntos, 3306, que es el puerto que comentamos antes. Esto omito explicarlo porque ya lo hemos explicado en la teoría. Gestión contactos. Con esto ya tenemos la ruta hacia la base de datos. Así que ya tenemos preparado. Y ahora tenemos que a private le ponemos otro static, le colocamos aquí final, le ponemos string y le ponemos ahora usuario. Acordaros que son las credenciales para acceder. En este caso sería root, que hemos dicho que es el que por defecto requiere nuestra base de datos que hemos instalado. Y luego tenemos otro que sería private, static final, justo, perfecto, string, y ahí nos quedaría contraseña. Contraseña. Incluso no creo que haya problema de metadatos por ponerlo con ñ. Vamos a ponerlo. Y aquí pondríamos el password, que en el caso nuestro sería las comillas. Sencillamente porque no tenemos contraseña de acceso. Así que esa sería la que tendríamos. Ahora ya tenemos, como veis, las constantes correspondientes con las credenciales. ¿Qué tenemos que hacer, chicos, ahora? A ver, tendremos que colocar ahora ni más ni menos que un método que haga la conexión, ¿no? Porque con esto no nos sirve para nada. Así que ponemos un public. Vamos a poner un public. Static también. Vamos a hacerle estático. Y le ponemos connection, por ejemplo. Venga, connection. Connection.
get connection. No, get connection. Y ahora sí, ahora get connection, le colocamos el método y simplemente ahora conexión va a ser igual a 9. Y le hacemos el tree. Y el tree va a ser lo siguiente. Tree conexión igual a driver manager, ¿no? Driver manager, punto get connection, perfecto. Y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué credenciales voy a poner? Las que hemos puesto antes, ¿no? Para conectarnos. URL, usuario. Y pues nos queda más contraseña, ¿no? Con esto ya tendríamos preparado ya la conexión. Y ahora ya nos queda el catch, ¿no? En el supuesto de que haya algún tipo de problemas, pues nada, que nos diga a tree catch, no, tree no. Que no. Le ponemos aquí el catch, que acordaros que sería SQL, exception, y ahora ya sí. Ahora ya preparamos el punto print tan famoso stack trace. Con esto ya, perfecto. Nos falta el retorno que tenemos que hacer. Así que aquí después del catch ponemos un return conexión. Y ya todo organizado. Bien, pues aquí ya tenemos preparado el correspondiente datos. Bien, teniendo ya gestionado la conexión, ahora vamos a por la siguiente clase que tenemos que preparar, ¿no? Ahora tenemos que preparar la clase donde tengamos toda la operativa de crear los contactos, modificar, listar datos, etc. Así que vamos a empezar a ir viendo cómo hacemos cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer es crear ahora la cruz, operación cruz de contactos. Así que nos vamos a venir otra vez aquí y vamos a crear otra clase. Vamos a ver aquí un momentito que se vea bien el código data. Vale. Y aquí, new, class, y vamos a preparar este tipo de clase que se va a llamar cruz contactos, por ejemplo. Así que le ponemos cruz contactos. Vale. Y ahora ya que tenemos cruz contactos, pues vamos a empezar a ir preparando las importaciones de las clases que necesitamos. Así que import java.sql.connection, como siempre, ¿no? Connection. Ahí va. ¿Vale? Vamos a hacer un import java.sql.prepare. ¿Suena esto Prepare Testament? Sí, ¿no? Chicos, vamos a ver la teoría. Import java.sql y SQL excepción, justo lo que queremos. Pues bien, ya tenemos las clases que necesitamos. Y ahora ya vamos a empezar a hacer los métodos. Tener en cuenta que nosotros vamos a hacer un método por cada operación cruz que hacemos. Uno para create, ¿de acuerdo? La C de create. Para read, la lectura de toda la información que tengamos nosotros en la base de datos será otro método. Otro para el update, para modificar los datos que queramos de algún tipo de registro. Y la D de delete,
con lo cual son 4 métodos que vamos a hacer. Vamos con el primero, que sería crear un contacto. ¿Cómo hacemos esto? Pues un public, le colocamos void, le colocamos aquí crear contacto. Crear contacto. Y vamos a ponerle aquí los datos que tiene que recibir este tipo de método. Tener en cuenta que de nuestro correspondiente clase de ejecución que se va en el main, vamos a llamar a este tipo de métodos. Desde aquí luego trabajaremos para llamar a los métodos y enviar la información que necesitamos nosotros, que se envíe directamente a la base de datos, con lo cual aquí tendremos una llamada a crear contactos y le enviaremos la información que queremos que inserte dentro de la base de datos. Para ello, ten en cuenta que necesitamos parámetros para que este método reciba la información y ya dentro de él pueda empezar a hacer las operaciones de insertar datos en la base de datos. Así que como nuestra tabla tiene distintos campos, tenemos que meter un dato por cada campo. Tener en cuenta que tenemos una parte, string, ¿no? Nombre, ¿no? Acordaros que era nombre. Tenemos otro string que va a ser directamente teléfono. Y vamos a tener otro string que va a ser el email. Bien, pues ya tenemos preparado todo. Ahora de aquí, ¿qué hacemos? La llave es empezar a procesar la información dentro de este método. Lo primero importante es hacer la consulta, ¿no? La cadena de consulta. Así que ponemos una variable, la consulta, que va a ser un insert into, contactos, luego le ponemos aquí nombre, coma, teléfono, coma, email, y luego le ponemos value, ¿no? Values, y fijaros que vamos a trabajar poniendo interrogantes aquí, ¿no? Coma, y aquí otro, ¿no? Así que ya tendríamos preparado los datos que se van a incrustar dentro de esta cadena de caracteres y que luego se procederá a hacer la consulta. Así que ya tendríamos preparado ya el string. Ahora el tree, ¿no? Que dijimos en la teoría. Ahora tengo un tree y en este tree voy a empezar a preparar ya la información. De hecho, por ejemplo, antes tenemos que colocar aquí en el tree qué operación queremos hacer. Así que entre paréntesis vamos a poner la conexión. Conexión igual a conexión. Fijaros aquí, ¿qué tengo que hacer? Llamar. Ojo, chicos, yo tengo que llamar a la conexión. ¿Dónde la tengo? En una clase Java, ¿no? Aquí. Con lo cual aquí, ¿qué tengo que hacer? La variable conexión va a ser igual a la llamada a la clase que tenemos nosotros, ¿no? Conexión DB, y ahora punto get connection, ¿no? Con esto ya tendríamos preparada ya la llamada a la correspondiente conexión. Ahora simplemente tengo que poner los paréntesis como siguiente y ya con esto tendríamos preparado. Ahora tengo que quitar, bueno, esto vamos a dejarlo ahí y ahora voy a poner el punto y coma. Y ahora aquí pongo el prepare statement. Voy a llamarle a esta instancia, acordaros, con un nombre, PST-MT, por ejemplo. Y aquí le voy a decir que esto es igual a ¿qué? A conexión, punto, y le pongo ahora prepare statement.
y ya le pongo nuestra correspondiente SQL. Con esto ya fijaros, ya hago toda la operación en el tree. Simplemente ahora ya es coger la información. Acordaros, aquí tendríamos que coger y meter ya los datos que va a hacer esta operación de prepare statement, ¿no? SQL hace referencia a nuestra cadena y ahora, como dijimos en la teoría, pues tenemos que meter los datos, que sería pst mtm.setString, ¿no? Justo el que nos sale aquí, le ponemos 1, coma, y ahora el SQL, sería aquí. ¿Cuál sería? Nombre, ¿no? Ahora sería lo mismo con pst mt, que es nuestra instancia de prepare statement, set string 2, y aquí ya pondríamos teléfono, ¿no? Y ahora que nos queda, chicos, el último, ¿no? std.set string 3, y el siguiente parámetro sería el dato, email, que vamos a registrar. Con lo cual, tener en cuenta que la numeración que viene aquí es el orden en el que van a ir estos datos que hemos registrado en los parámetros de nuestro método y lo vamos a incrustar en la cadena de, en este caso, la cadena que tenemos de consulta, la base de datos. Con lo cual, el primer interrogante va a venir el nombre, porque le ponemos numeración 1, numeración 2, acordaros, sería en el segundo interrogante y el tercero en el tercer interrogante. Esa es la finalidad. Y ya con esto tendríamos preparado ya ahora la incrustación, pero todavía no hemos hecho la ejecución. Acordaros que nos queda algo, ¿no? Que sería en este caso el execute update para que haga la operación. Así que ahora, después de esto ya es cuando yo hago un int, una variable llamada filas insertadas, filas insertadas, y en ellas vamos a colocar lo siguiente, que es psmp. Fijaros que ya me sale intuitivamente el mismo ID, executive update, y ya tenemos nosotros la referencia a lo que queremos hacer. Y ya cuando llega a esa instrucción ejecuta todo, con lo cual la cadena esta, la instrucción que hemos dicho que hemos creado nosotros de inserinto, se ejecuta en la base de datos y nos guarda la información. Y ya lo único que nos queda es el catch. Así que lo único que nos queda aquí un catch con SQL excepción y ya directamente pues le colocamos aquí el e.print y ya con esto tendríamos preparado. Así que esa es la finalidad que tenemos. Así que de momento tendremos preparado ya la conexión. ¿Y cómo vamos a hacer el primer método, que sería este? Guardamos y vamos a empezar con el otro método. El otro método, tener en cuenta, aquí finaliza la clase, así que aquí vamos a hacer el siguiente método. Este sería el de leer un contacto, por ejemplo, leer contactos, ¿no? ¿Cómo haríamos la operación esa? Pues ahora vamos a ir a leer contactos. Hacemos un public. Bueno, fijaros que vamos a meter aquí algún tipo de importación más, porque para leer tenemos que necesitar un result set, acordaros. El prepare statement tenemos ahí preparado y lo único es result set. Así que ponemos un import java.sql.resultset. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que tenemos que guardar la información y hay un método, en este caso, una clase llamada resultset que tiene nuestro driver manager que nos hace ese tipo de operación, de guardar la información como si fuera un buffer, un almacenamiento donde vamos a tener la información cuando hagamos la consulta. Así que vamos a empezar aquí. Lo primero, hacer un public, ¿no? Vamos a hacer un public y cargar el método, que sería en este caso public class no, public void, no devuelve nada. Y ahora ponemos, vamos a ver,
porque sería directamente voy leer, vamos a poner leer contactos, mejor dicho, ¿no? Vale. Y ahora ya preparamos ya las llaves y empezamos. Primero, como siempre, ¿no? Cadena de caracteres, cadena de instrucciones que vamos a hacer a SQL. Así que preparamos ya la primera, que sería select asterisco from, sencillo, from contactos, ¿no? Bien, contactos. Eso es lo primero. Lo segundo, que tenemos ya la cadena, ahora sería el tree, como siempre, ¿no? Dentro del tree, tener en cuenta que ahora tenemos que hacer la conexión de nuevo, conexión, volvemos a hacer igual a conexión db punto get conexión y ahora ya ponemos el punto y coma. Y ahora aquí ya ponemos el prepare, ¿no? Prepare testament, pst, como siempre, igual conexión punto prepare testament y le ponemos el SQL, ¿no? SQL que es el correspondiente consulta que tenemos. Y ahora fijaros, además de esto, vamos a añadir alguna cosilla más, como es ahora el result set. Result set rs igual a qué va a ser igual a pstmt, que se prepara también punto execute query. Fijaros aquí qué curioso, ¿no? Así que ya tendríamos preparado todo. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es abrirle la llave y empezar en el tree a preparar. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Pues ahora un while que nos va a servir para poder trabajar en él. Así que vamos a poner un while para poder recuperar información que nos va a venir, que nos puede venir directamente, ¿no?, de la base de datos. rs.next, hemos dicho, ¿no?, que era la teoría next. Para ir bajando el puntero hacia cada uno de los registros y poder empezar a ir haciendo la lectura. Int en este caso sería ID, ¿no? Vamos a coger el ID también, si queremos, de referencia, rs, punto, fijaros aquí, get, int, acuerdo, sería, porque ten en cuenta que el ID es autoincremento y lo hemos definido como entero. Así que si queremos obtener el ID, le ponemos ID. Y con esto ya tendríamos preparado get, sí, está bien, como pone, vale, ahora bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tendríamos rs get int, ¿vale? Está bien, punto rein, ¿vale? Perfecto. Ahora sería string, acordaros, string, nombre, igual a rs.getString y pondríamos la columna que queremos obtener. En este caso, tener en cuenta que result set en rs tenemos toda la información que nos ha volcado. Después de crear la conexión, como estáis viendo aquí, ¿no?, hacemos el prepare statement para enviar la consulta hacia la base de datos, que sería select from contactos, y luego ya nos va a volcar la información aquí. Esta variable, acordaros, de tipo result set, nos va a volcar toda la información cuando hagamos el execute query de la consulta. Aquí tendremos la información, toda la información que tenga la tabla contacto la tendremos aquí. Y ahora con un while es ir nosotros preparando que dividiendo la información y organizándola para poder hacer la salida luego después nosotros. Así que esa sería la finalidad. Y ahora, como sabemos que el ID lo tenemos, vamos a sacar todos los campos. El ID, el nombre, el teléfono, nos queda ahora, ¿no? String, teléfono, igual a rs.get string, teléfono,
entre comillas, teléfono. Vale, ahí está. Ahora tenemos otro string, que sería el email, acordaros. Igual, no como ahí está igual. rs.get string, y lo tenemos email. Y ahora ya, pues si os fijáis, tenemos preparado ya todo. Simplemente ahora, como está distribuido en distintas variables cada uno de los registros que vamos subiendo, lo que nos queda que sería, pues ahora hacer un system.out.println y empezar a preparar ya la salida visual al usuario. El primero sería el ID, dos puntos, por ejemplo, le ponemos un espacio, le ponemos concatenación, aquí más, le ponemos ID, ¿no? Le ponemos un más, le ponemos ahora o una coma si queremos, vamos a poner sí, un más, le ponemos aquí coma, nombre, lo ponemos en mayúscula, nombre, dos puntos, le ponemos un espacio para que no haya problemas, sino que se pegue con el texto de la variable, le ponemos el más, le colocamos nombre, le colocamos el más, le colocamos igual a aquí el más y le ponemos ahora la coma teléfono, le ponemos los dos puntos, le ponemos el más, y así con todos los datos que vamos a ir sacando fila por fila. Así que lo ponemos aquí, y sería teléfono, y ahora otro más, y le ponemos el email, coma y email, dos puntos, y ya tendríamos aquí preparado el más email. Con esto ya tenemos todo organizado. Preparadísimo todo, ¿no, chicos? Pues bien, aquí lo tenemos preparado. Y luego ya lo único que nos quedaría ya sería el catch. Así que vamos a preparar el tricatch correspondiente, que sería directamente aquí el catch. Y le colocamos aquí ya SQL excepción y ya tendremos preparado el e.print y ya tendremos. Así que ya tenemos preparado, si os fijáis, ahora sí lo he organizado, perfecto. Pues ya tenemos el de leer. ¿Qué nos queda, chicos? Dos nada más. Operaciones de actualizar. Vamos a ver cómo lo haríamos. Es una consulta diferente, así que vamos a verla. Aquí sería ya la siguiente. Vamos con la actualizar contacto. Public void. Le ponemos ahora actualizar contacto. Lo pongo bien, contacto. Y ahora ya lo ponemos ahora el int. En este caso, ¿qué datos tenemos que recibir? Los mismos, si os fijáis. Ten en cuenta que aquí lo mismo. Vamos a llamar a este tipo de método desde nuestro main y vamos a añadirle los datos que queremos actualizar. Como es evidente, pues vamos a tener que necesitar todos otra vez. Así que vamos a coger nosotros y a meterle el nombre, el teléfono y el email. Luego se podría hacer de otras maneras. Ahora lo importante es que comprendáis un poco la dinámica de cómo se trabaja un JDBC y luego evidentemente podemos nosotros en un momento dado coger la referencia del ID, coger el dato que queremos modificar y entonces lo único que tenemos que hacer es coger, ir a la posición del campo correspondiente, cambiar ese dato y no tener que estar manipulando toda la información de los campos. Pero lo importante ahora es que lo comprendáis. Luego más adelante se podría hacer un ejercicio donde simplifiquemos este tipo de operaciones. Así que vamos a ello. Lo primero, como siempre, ¿no? Sería el ID, ID, coma, string,
nombre, coma, string, sería teléfono, y como un string, de nuevo, string, email, ¿no? Ya tenemos todos los datos que vamos a tener que enviar a este tipo de método para empezar a trabajar. Y ahora ya aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como siempre, si os fijáis es rutinario todo. Volvemos a poner la consulta que queremos hacer. En el caso nuestro es una actualización, con lo cual, ¿qué consulta de SQL es la que se utiliza para modificar un dato? Udate, ¿no? Lo sabéis de base de datos, Udate, contactos, y le colocamos aquí ya set nombre, posiciónate en el nombre, y que sea igual en este caso al interrogante que luego se va a definir con el dato que queremos modificar. Luego tenemos aquí la coma, teléfono, en este caso igual a interrogante de nuevo. Fijaros aquí, ¿no? La siguiente, otra coma. Y aquí que sería teléfono, email igual a volver a poner otro interrogante hacia abajo. Igual, primero y después el interrogante. ¿Y ahora qué? Si nosotros no podemos nada, todos los registros que tenemos en la base de datos nos va a poner el mismo, nos va a modificar todos los registros. Lo único que queremos nosotros es que modifique uno. Y es por su ID. Si el ID 1 tiene el nombre Carlos, teléfono tal, email tal, pues el de Carlos es el que quiero modificar, el 1. No quiero modificar todos, con lo cual, ¿qué instrucción hay de SQL que haga ese tipo de operación, que pueda, como si fuera un condicional en programación? Pues sería where, acordaros. Así que le pongo el where, where, ¿cuándo? Que sería cuando, y de no, sea igual a qué, a interrogante, ¿no? Al ID que vamos a nosotros enviar. Por eso tener en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer es enviar aquí el ID. Y este ID en el registro 1 quiero que me lo cambies, o el 2 o el 3, con lo cual es importante tener en cuenta el ID. Pues bien, esa sería la consulta que vamos a hacer. Y ahora de nuevo, para no variar, si os fijáis, vamos a hacer otro trip. Como nos mueven los trips, pues vamos a hacer un trip. Y ahora ponemos ahora lo mismo. Conexión igual a conexión de B, acordaros, conexión de B, punto, get, connection, ¿no? Chicos, y ahora ya tendríamos preparado la primera operación. ¿Y la segunda cuál sería? Pues ahora prepare statement, pst, mt, igual, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual, chicos? Lo sabemos, ¿no? Conexión, punto, prepare, statement, SQL. Muy bien. Y ahora ya, aquí empezamos a procesar ya nuestro tree. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la misma historia de siempre pst, punto, y recuperar los datos, ¿no? Así que recuperamos los datos de los parámetros y los guardamos y los colocamos directamente. Esos datos que vienen del parámetro, de los parámetros que son estos, los tenemos que colocar en la consulta que veis aquí. Así que simplemente nosotros, donde hay un interrogante, debemos meter una información de la que tenemos en los parámetros. Así que set string y le colocamos la posición. El 1, en la posición 1, ahí va. 1, le vas a colocar ni más ni menos que nombre, ¿no? Por ese orden. Acordaros, posición 1. Lo que va a leer nuestro programa es el primer interrogante. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Por lo cual coincide nombre con nombre, ¿no? Posición en el campo nombre y lo que haya en el parámetro nombre me lo vas a guardar en el campo nombre. Y lo mismo con teléfono, email, etc. Así que ahora stmt.set string 2 y aquí ya colocamos. ¿Cuál sería el siguiente? El teléfono, ¿no, chicos? Teléfono.
Y ahora ya, el siguiente ya sería pstmt.setString y le vamos a poner 3 y vamos a colocar aquí ni más ni menos que email. Vale, pero ahí va. Sí, está bien. Bueno. Y ahora ya nos queda el último interrogante, que sería dónde está el where. Este es la posición 4, ¿no? Así que aquí es donde tenemos que ponerle stmt.setIn, acordaros aquí, no es string, es un entero, así que setIn, y ahí le ponemos ya el número 4 y el ID, justo, no tenemos que cambiarlo. Ahora ya que tenemos posicionados ya los datos dentro de nuestra consulta, ¿qué siguiente proceso es? Que es siempre el mismo. Sería ya poder empezar a preparar en este caso la ejecución. Porque no hemos ejecutado, hemos preparado ya lo que es la consulta y hay que ejecutarla. ¿Cómo ejecutamos nosotros, chicos? La misma operativa que antes. In, filas actualizadas, sería igual, ¿a qué va a ser igual? A ni más ni menos que ps el preparestamen, punto, y que sería, ojo chicos, antes hemos puesto, si nos vamos para arriba, en el index, ¿qué hemos hecho? Filas insertadas, update, ¿no? Executive update. Pues es lo mismo, chicos. Ejecutamos ya. ¿Tenemos todo perfecto? Pues ahora preparamos el execute update. Y ya con esto tenemos preparado. Ahora lo único que hay que preguntar si queremos, con un if, es si filas actualizadas es mayor a 0. Para comprobar que efectivamente ha hecho bien el resultado, que nos ha enviado la información y la ha guardado y la ha modificado. Y aquí ya podemos poner, si es así, system.out.println, y aquí si es así, ¿qué ocurre? Pues podemos poner al usuario, decirle que contacto actualizado exitosamente, ¿no? Contacto actualizado exitosa. Exitosamente. Vale. Y ya con esto tendríamos preparado. Lo único que nos queda el catch, como siempre. Así que aquí ya preparamos el catch. Y aquí pues nada, lo de siempre. SQL exception, ahí va, y ahí ya preparamos .print. Vale. Pues ya tenemos el siguiente. Ahora, chicos, ya que nos queda, ni más ni menos que el último, que es eliminar un registro. ¿Cómo eliminamos un registro? Pues vamos a por ello. Vuelvo a hacer otro método. Así que vamos a empezar a hacer otro método. Public, void, como siempre, porque no devuelve nada. Eliminar contacto. Y aquí fijaros que lo único que tengo que hacer que es un dato, tengo que enviar este método nada más, el ID, y en base al ID ya me lo elimina. Busca por ID y elimíname ese registro que tengo en la base de datos. ¿Cómo lo hago, chicos? Pues en el caso nuestro, de nuevo la misma operativa. La cadena de consulta, que sería delete from contactos, y le colocamos aquí ya contactos, ¿vale? Y ahora el where, cuando, id igual interrogante. Y con esto ya, si os fijáis, tendríamos la cadena. Y simplemente ahora, que es un tree de nuevo, un tree conexión, fijaros la misma operativa, conexión db punto get connection
el punto y coma, nos vamos abajo, vamos a el prepare statement, pstmt igual a qué va a ser, a conexión punto prepare statement SQL. Fijaros que la misma procedimiento va a ser para cualquiera, lo único que cambia es la consulta, si os fijáis. Y ya, aquí ya lo único que tenemos que hacer es posicionar el dato del parámetro que recibe el método, pues posicionarlo en la consulta. Así que le ponemos punto set int y aquí le ponemos 1 y el ID. Y ya con esto tenemos preparado. Ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar una variable, como siempre, para confirmar que efectivamente se ha hecho la operación. Así que ponemos filas eliminadas, va a ser igual a pstmt, ¿vale? Punto execute de nuevo update, ¿no? Execute update. Y con esto ya tendríamos preparado la ejecución y el resultado que me da ya lo tengo guardado aquí. Ten en cuenta que si es mayor a 1 quiere decir que ha guardado algo o que ha eliminado algo. Y ahora lo único que tengo que hacer es el if, como siempre, y preguntar por filas eliminadas si es mayor a 0. Y con esto ya, si es así, efectivamente, podemos hacer un system.out.println y decirle que efectivamente contacto eliminado exitosamente. Y ya está. Y ahora lo único, el catch, claro. Para que no haya errores, pues tenemos que trabajar con el catch. Así que catch. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer que es SQL excepción y la misma característica. Así que ya tenemos nuestros métodos definidos. Nos queda ya, para finalizar el programa, nos quedaría ya únicamente, exclusivamente, hacer el main. Así que vamos a por él. Guardamos. Ahora vamos a la main y vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, tenemos ya el paquete definido, la main. Y ahora lo único que tenemos que hacer es crear la instancia de nuestra clase CRUD contactos. Acordaros, porque vamos a tener que acceder a ella, a los métodos, y empezar a ir llamando a cada uno de los métodos con los datos específicos. Así que lo primero que voy a hacer es una instancia. CRUD contactos. Puedo ponerle CRUD igual a new CRUD contactos. Lo primero es eso. Lo segundo que voy a hacer ahora aquí en el main es empezar a hacer ya las llamadas. Crear un nuevo contacto. ¿Cómo lo haría? Pues hacer la llamada. Acordaros, CRUD punto. Y ahora ya tengo aquí todos los actualizar contrato, crear un contacto, fijaros aquí, crear un contacto sería este. Así que le pongo aquí crear un contacto. Y aquí directamente le meto los datos. Juan, por ejemplo, Juan Pérez. Le colocamos aquí el nombre, el teléfono. 9. Le vamos a meter ese. Ahí va la coma. Y ahora ya pues le ponemos, si queremos, Juan arroba, ¿no? Sample.com, ¿no? Ya tenemos preparado el primero. Claro. Si queremos, por ejemplo, ahora leer todos los contactos, leer todos los contactos. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Pues llamar al método que necesitamos.
¿Cuál es el método? Fijaros aquí, sería leer contactos. Así que si pongo leer contactos, fijaros, ya me sale aquí. Y ya leer contactos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues nada, leer contactos y se acabó. No tengo que meter ningún parámetro, acordaros. Si quiero yo ahora, por ejemplo, modificar, actualizar, ¿no? Actualizar un contacto. Pues yo tendría que hacer algo. ¿Cómo lo hago? Pues lo mismo. Accedo al método, actualizar contacto y lo primero que tengo que hacer es el ID. Voy a poner el ID 1, fijaros aquí. Voy a poner el nombre. Nombre en este caso. Voy a poner aquí Juan Carlos Pérez, ¿no? Vamos a cambiarle. Juan Carlos Pérez. Pérez. Vamos a ponerle entre comillas, porque si no va a ser que no está bien, ¿no? Bien, el siguiente, podemos cambiar incluso los que queramos. Fijaros, voy a cambiar también el teléfono, voy a poner al revés. Coma, el lío tengo aquí, ayuda mucho, pero muchas veces te complica esto. 987654321. Cambiamos el teléfono también y el nombre. Y luego el siguiente, vamos a colocar aquí, sería email, ¿no? Si queremos cambiar todo, pues ponemos Juan Carlos, Juan.carlos, por ejemplo, Carlos, arroba, example.com, ¿no? Pues ya tendríamos aquí, fijaros, los datos que queremos modificar de el 1, que va a ser este, el que no, Juan Pérez. Incluso, fijaros, voy a hacer 2 o 3 para que guarde. Así que voy a preparar aquí unos cuantos y tener algún registro más guardado. Hacer varias llamadas. Vale. Y le ponemos Ana. Gómez. Que aquí tenemos un lío. Matutina View. A ver. Ana Gómez. Vamos a colocar aquí esto mismo. Ana. Y ahora aquí le ponemos Sonia. Martín. Colocamos esto. Ahora sí, perfecto. Sonia Martín. El número vamos a colocarle aquí, por ejemplo, otro. Y Sonia. Bien. Vamos a modificar este y ya nos queda, si os fijáis, me va a quedar ya después de actualizar eliminar, así que vamos a eliminar uno que nosotros queramos. Sería en este caso eliminar. Leer, eliminar. Eliminar un contacto. ¿Aquí qué hacemos? Pues lo mismo. Group, punto, eliminar contacto y le pongo, por ejemplo, fijaros vamos a poner el 2, que sería directamente el de Ana, por ejemplo, ¿no? Y eliminamos eso. Y luego, si queremos, podemos volver otra vez a
leer los contactos, así que volvemos a leer los contactos para ver lo que nos sale. Si no lo he eliminado bien o no. Pues bien, este tipo de operativa es la que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar con base de datos. Así que podemos poner aquí, por ejemplo, system openln, system.out.println y poner en este caso antes los lista de contactos después de la eliminación. Ahora sí. Y ya leemos los contactos. Pues ya guardamos. Aquí tenemos el resultado, chicos. Lo único que he tenido que cambiar de ordenador porque en el que tenía pues daba problemillas. Algún tipo de irregularidad de configuración o de metadatos me está dando problemas lo que es el proyecto. Tengo que cambiarle directamente a este Visual Studio que tengo en otro ordenador y ya por fin me sale directamente lo que es el resultado. No ha diferido mucho del anterior. Y bueno, aquí tenemos, como comentábamos, hemos creado un contacto, luego después leemos los contactos, directamente después actualizamos el contacto y luego ya lo que hacemos, volvemos a leer el contacto y eliminamos el contacto y vamos otra vez a visualizar, acordaros, el contacto. He preparado este tipo de resultado y al ejecutarlo, pues nosotros tenemos ese tipo de resultado que nos ha dado. Si veis aquí, contacto creado exitosamente, lista, el primero que hemos creado, creamos el primer contacto, que veis aquí. Esto lo ha creado correctamente ya. Después, si os fijáis, hacemos el listado de contactos. Aquí tenéis cómo especifica el listado de contactos y pone el nombre del usuario que se ha agregado con su teléfono y el email. Y luego después, si os fijáis aquí, vamos a actualizarle. Ponemos Juan Carlos Pérez, como comentábamos antes, ponemos el número al revés y le modificamos todo. Con lo cual, si os fijáis aquí, vamos a actualizar. Nos dice que lista de contacto actualizada y luego después el ID correspondiente del listado de la modificación que ya nos ha hecho. Y luego ya, si queremos, luego después leer los contactos, leeríamos los contactos de la actualización. Aquí están el contacto actualizado y luego ya eliminado exitosamente sería el último, que sería este. Y ya, por supuesto, evidentemente, como es el único registro que tenemos, fijaros que aquí nos ha eliminado directamente ya. Listado de contacto actualizado. Leer contactos, evidentemente no hay contactos porque no hay ninguno. Si ahora, por ejemplo, agregamos otro, fijaros que voy a agregar aquí otro, voy a llamar otra vez a crear contacto, colocamos aquí directamente otro, o incluso podemos eliminar estos y poner otros nuevos. Vamos a crear unos cuantos contactos. Juan Pérez, vamos a colocar aquí, por ejemplo, aquí directamente ya otro y otro más. Vamos a poner, como comentábamos, Ana Gómez, por ejemplo. Ana Gómez, teléfono vamos a ponerlo aquí. Aquí hemos dicho Sonia, como hemos dicho antes, Sonia Jiménez. Jiménez.
Le colocamos otro número distinto. Y le ponemos Sonia. Después salen los contactos. Esto, por ejemplo, vamos a actualizar, por ejemplo, en vez del 1, vamos a utilizar el 2, por ejemplo, que va a ser el 3, que ten en cuenta que nos va a guardar Juan Pérez, Ana y Sonia. Juan Carlos Pérez sería otro para nosotros. Y ahora vamos a cambiar, por ejemplo, Ana, por ejemplo, que es el 3, ¿no? Vamos a poner Ana Isabel, por ejemplo, ¿no? Isabel Gómez. Teléfono dejado como está y Juan Carlos, en vez de Juan Carlos, vamos a poner Ana. Por lo cual lo dejamos como está. Lo único que vamos a cambiar, si os fijáis, es directamente a Isabel. El resto se va a quedar como está. Bueno, el número no, porque el número se va a cambiar el teléfono también. Porque es diferente al de Ana, que es 2468. Y luego ya lo único, leemos directamente el listado de contacto actualizado y eliminamos. Fijaros que voy a eliminar el 1. En el caso nuestro el 1 sería ni más ni menos que el que hemos modificado antes, que era Juan Pérez, acordaros. Por Juan Carlos. Así que el Juan Carlos lo vamos a eliminar. Y luego ya listamos. Si hacemos esto, guardamos. Fijaros ahora, voy a hacer un CLS para que veáis el proceso. De nuevo, cómo lo hace. Y ahora ya ejecutamos y directamente fijaros cómo ha hecho toda la operación correcta. Fijaros que primero, creación exitosamente de los 3 registros que ha creado. Estos 3 registros los ha creado exitosamente. El listado, tener en cuenta que nos ha referenciado nombre Juan Pérez, acordaros, porque anteriormente tener en cuenta que el registro 1 de Juan Carlos lo hemos eliminado, con lo cual ahora nos quedan los que hemos guardado. El registro 3, acordaros, sería Ana, con lo cual ahora, cuando hace contacto actualizado, quiere decir que ha hecho este tipo de operación. Y luego ya, si visualizamos de nuevo, como estamos haciendo aquí los contactos, Ana, que es el registro 3, fijaros cómo ha cambiado. Ana Isabel, y antes del registro 3 era Ana Gómez, con lo cual ha cambiado perfectamente. Y luego ya, si queremos eliminar el 1, que en el caso nuestro no existiría, pues nos deja los mismos porque el 1 no existe, acordaros. Si queremos eliminar 1 sería el 2 o el 3 y no lo eliminaría. Así que así sería la operación CRUD, muy simple, para que lo entendáis vosotros. Esto evidentemente hay que matizarlo, perfeccionarlo, para que la aplicación que hemos hecho nosotros sea mucho más eficaz o eficiente a nivel manual, ¿no? Que sería crear una interfaz gráfica donde el usuario manipule la información y donde directamente podemos hacer cualquier operación. Pero, a grosso modo, para que veáis cómo funciona internamente y cómo nosotros podríamos acceder a los recursos y hacer ese tipo de operaciones, sería como estáis viendo aquí.